Ya vamos a continuar aquí, lo recibimos a un amigo, Luis Luján, sin perder tiempo. Hola Luis, ¿cómo andamos? Buena mañana. Hola, gusto estar nuevamente con ustedes y aprovecho la oportunidad para felicitarte por tu actuación en el desfile virtual del 25 de mayo en Villanueva. Excelente, te felicito. Bueno, primero Luis, muchísimas gracias, la verdad, fue muy lindo poder participar de manera virtual. Es mi tercer desfile, uno presencial en calle Belgrano y los últimos dos como conductor de manera virtual. Y es muy lindo porque es un desafío el tratar de llevar el espíritu del desfile cívico-militar del 25 de mayo a través de la pantalla, a través de la virtualidad. Así que la verdad, muchas gracias Luis, lo tomo de quien viene, una persona que conoce mucho Villanueva, me pone muy contento también y es un mimo que te haya gustado el trabajo que se realizó con mucho cariño y mucha dedicación. Dicho esto, Luis querido, sabés que también te tengo mucho cariño y admiración por todo lo que haces y que también nos pone feliz de que seas parte de nuestra mañana con cada relato urbano, con cada leyenda urbana. Por eso nos había quedado pendiente, Belu, y a la gente del otro lado, un tema que fue espontáneo el viernes pasado, que fue la Salamanca del Diablo. Así es. Pero como todo se va renovando en un punto, Luis, me encantaría también que nos cuente un poquito qué es una Salamanca, de qué trata y luego entramos en la historia, para retomar un poco lo que quedamos el viernes pasado. Bien, la Salamanca aquí en la parte de América del Sur tiene un significado totalmente diferente a lo que es originariamente la cueva de la Salamanca en España, que es una tradición que data más o menos del siglo XV. Pero aquí en nuestra tierra, la Salamanca hace referencia a la cueva en donde habita el genio del mal, que se llama Supay. Y también suele habitar la China Supay, que sería la mujer del diablo, y es un ente que le entrega ciertas habilidades a las personas que llegan allí para realizar algunas prácticas, ya sea dentro del arte del folclore, de la curandería, del mal, de ciencias ocultas. Y acá en Córdoba hemos tenido comentarios de varias cuevas, una muy conocida en la zona de Villa Tulumba y la que traigo ahora en el kilómetro 666 de la ruta nacional número 9 que recae sobre la ciudad de Río Segundo. Bueno, Luis, entonces, ya estamos listos y preparados para entrar de lleno con nuestra historia. En la Salamanca del Diablo. Yo te digo, Luchi, querido, a mí estas cositas, mira como que por ahí le tengo un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué historia, Luis? Pero bueno, vamos a ver, vamos a escucharla, ¿eh? A ver. Luis, cuando quieras, ¿eh? Leyendas urbanas, La Salamanca del Diablo, relatos urbanos, temporada 2 por Luis Luján. Vamos, Luis. Gracias. Recordando una vieja canción de los fronterizos que hacía referencia en una de sus estrofas a que en las noches de luna se suele sentir a Mandinga y a los diablos cantar, trae a mi memoria algunos hechos fantásticos que solía comentar mi abuelo sobre el famoso Pozo de la Salamanca, en donde habita un ser extraordinario de nombre de Supay, quien tenía la potestad de entregar virtudes a hombres y mujeres a cambio de su alma. Muchos han escrito sobre esta leyenda que hacen alusión al lugar en donde las personas suelen acudir para convertirse en verdaderos brujos, domadores, cantantes, bailarines y así adquirir poderes y goces inefables, vendiendo su alma al genio del mal. Se dice que aquellos que lograron este beneficio realmente han sido muy buenos en su arte, inigualables, aunque también se sabe que sus vidas han sido truncadas desde muy corta edad. Es decir, que su éxito no es permanente, ya que ese ente se alimentaría del tiempo arrebatado a sus víctimas. No es bueno pactar con el maligno. Aún así, muchos jóvenes han buscado su bienestar sin importar el precio, aunque no todos pueden acceder a ese espacio infernal, sino que deben atravesar 3 pruebas para demostrar que son dignos merecedores de los favores de su Supay. Se dice que tampoco es fácil encontrar las distintas cuevas de la Salamanca, ni es buena idea confrontar con su genio, como el caso de una mujer que ingresó en una morada del genio del mal en la zona de Villa Tulumba y apareció tiempo después en la ladera del Cerro Champaquí, sin comprender qué había sucedido después de desafiar al huésped de la Salamanca.
Y aunque para acceder a la morada de Tupay hay que desear fervientemente hallar ese lugar, dos adolescentes que estaban vacacionando en la ciudad de Río Segundo descubrieron sin querer la cueva de la Salamanca sin tener de la menor idea a lo que se enfrentaban. La ciudad se encuentra ubicada en la pedanía de Pilar, al noroeste del departamento Río Segundo. Según se pudo acceder a algunos archivos históricos que datan de la época de los primeros habitantes de la región, en el siglo XVI, entre los que se encuentra la familia de Alonso de Luque, de Alonso de Cárdenas y de Juan Espinosa Negrete, habitaba estas tierras una comunidad comechingón que tenía un chamán que poseía poderes extraordinarios. Algunos estudiosos de la época pudieron establecer que el poderoso brujo adquiría sus dominios de ciencias ocultas en una cueva junto al río, en que los españoles la bautizaron como Navidad, el que más tarde pasó a llamarse Río Segundo y actualmente el Río Llanares. El suceso que recuerdan los hombres que dicen haber estado en la morada maldita se remota a sus adolescencias, hace ya más de 40 años. Uno de ellos, de apellido Deiber, manifestó que junto a su primo, de la misma edad, se habían alejado de la vista de los mayores que lo habían llevado hasta el río en ese verano, y se desplazaron con sus bicicletas hacia unas barrancas muy poco frecuentadas, en donde solo hallaron a un pescador y un carro arenero. Después de un trecho, se encontraron con un cementerio. Fue allí en donde, por cuestión de respeto, aminoraron sus marchas para continuar por un camino sinuoso que los llevaba nuevamente hacia un tramo del río, donde había una frondosa vegetación. Como el monte parecía impenetrable, dejaron sus vehículos a pedales y continuaron su aventura a pie. Ambos se hallaban maravillados por el canto de cuantiosas aves del lugar. Recuerda Deiber que le llamó la atención la monotonía de un supuesto pájaro que se parecía al llanto de un niño. Movidos por la curiosidad, los primos persiguieron la cacofonía del animal hasta que se encontraron en una sorprendente cueva de donde provenía ese exótico sonido. Una vez allí, no quisieron regresar sin antes inspeccionar ese espacio que se le abría delante de sus ojos. Era un momento único donde ellos podían incursionar en una inesperada aventura de adolescentes. Fue así que se internaron en esa extraña cueva. No sabía con qué se podían encontrar. Lo curioso del hecho era que ambos podían divisar a la perfección el interior de la cueva como si alguna luminiscencia dejaba escapar desde los fondos. Al principio dudaron en continuar esa travesía, porque sabían que allí podría haber víboras y otra alimaña, pero les llamaba abiertamente la atención el sonido del llanto de un niño que producía algún supuesto animal. Ya habían caminado unos 10 metros de interior cuando vieron que había un enorme chivo dormido, muy maloliente. Decidieron no hacer ni el menor ruido posible para no despertar al animal, aunque cuando ya habían superado este obstáculo, la bestia abrió sus ojos y los primos se horrorizaron cuando observaron sus pupilas rojizas como el fuego. Ya no podían retroceder. Entonces intentaron correr hacia la profundidad de la cueva hasta que se hallaron delante de una enorme serpiente cuyo cuerpo estaba recubierto de pelos. Deiber creyó que todo eso era un sueño, una terrible pesadilla, aunque todo eso les era muy real. Los primos se miraron sin saber qué actitud adoptar, regresar o enfrentar al otro animal, o saltar sobre la serpiente arriesgándose a ser mordidos por el ofidio. Finalmente optaron por lo segundo y superaron exitosamente esa segunda prueba a la que estaban siendo sometidos involuntariamente. Como no se atrevieron a regresar por esos mismos espacios, creyeron que existiría otra salida, debido a que se podía observar cierta luminosidad en los fondos de la cueva. Avanzaron otros metros más y se sorprendieron cuando por fin encontraron a un hombre que les podía pedir ayuda para salir de allí. El sujeto vestía prendas propias de un gaucho. Se hallaba de espalda a ellos. Cuando oyó la llegada de los adolescentes, giró su cabeza en dirección a los visitantes y ellos quedaron impávidos al ver que el extraño poseía ojos centellantes.
Ninguno podía creer lo que estaban viendo. Nada de eso podía ser posible. El gaucho adoptó una posición de combate, como invitando a los jóvenes a enfrentarlo. Los primos se miraron uno a otro sin comprender lo que sucedía. Sabían que habían cometido el más grande error en sus cortas vidas al ingresar allí. No tenían mucha alternativa. O enfrentaban valientemente a ese espectro, o regresaban y hacían frente a los otros dos engendros. Y cuando el gaucho atinó a desenvainar su facón, según así lo comentó David, su primo, quien había tomado algunas lecciones de karate, asestó un golpe certero sobre los testículos del gaucho y este ligeramente quedó fuera de combate recostado en el suelo, retorciéndose de dolor. Así aprovecharon los primos para correr hacia la luz que provenía de los fondos, cuando oyeron una voz que retumbó en toda la cueva, que les preguntaba por qué habían venido hasta sus dominios. Ellos, temerosos, detuvieron su marcha mirando hacia todas partes y respondieron que solo deseaban salir de allí. Al parecer esa respuesta ofuscó al ser que habitaba en las profundidades, quien le volvió a preguntar cómo era posible que ellos hallaran su morada y superaran las pruebas iniciáticas. Cuando los adolescentes comentaron los pormenores de su presencia allí, al parecer el genio del mar se apiadó de los jovencitos de corazones inocentes y sin hacer su horripilante presencia, se abrió delante de ellos un portal de salida de esa tenebrosa Salamanca. Sin pensarlo dos veces, ambos emprendieron una pronta corrida hacia la superficie y cuando salieron huyeron a toda prisa hasta hallar el cauce del río y solicitar ayuda a una familia que se estaba bañando en las cálidas aguas del río Llanaes. Rápidamente se hizo presente una comisión policial, quien le prestó colaboración inmediata. Y fue allí en donde David y su primo tomaron conocimiento que su familia llevaba 7 días buscándolos desde la tarde en que desaparecieron. Jamás supieron qué había sucedido en aquella cueva, como tampoco la hallaron para mostrar el lugar exacto de la Salamanca. Jamás pudieron encontrar una explicación racional hacia dónde se había ido el tiempo consumido dentro de ese antro infernal, arrebatado por esa entidad del infierno. Algunos vecinos del Río Segundo, entre los que se encuentran Viviana Bricio y Eugenia Bustos, sostienen que por hallarse en la ciudad, en el kilómetro 666 de la Ruta Nacional 9, es el lugar en donde suelen realizarse trabajos esotéricos, teniendo en cuenta que el número 666 corresponde al anticristo, por ende es el lugar ideal para la existencia de la cueva de la Salamanca. Según un artículo escrito por Omar Serrazolo, poeta y locutor nacional nacido en esa ciudad cordobesa, manifiesta lo siguiente: la razón no suele alcanzar para discernir la ubicación o la característica que luego se toman difusas. Sin embargo, se puede ubicar en un espacio sin dejar de señalarla. A la Salamanca del Río Segundo se lo ubica en un lugar denominado La Boca Toma 2, una fenomenal obra de ingeniería hidráulica de muchos años atrás. Los lugareños creen firmemente en la existencia de la misma. Son coincidentes en algunas cosas, como que debe haber un río y una barranca. Las ancianas cuentan casos de personas que han entrado a la Salamanca y se han hecho muy ricas. Han sido muy buenos cantores y bailarines. La Salamanca es el aquelarre, el lugar en donde el diablo se reúne con las brujas y realizan fiestas en la oscuridad. Bueno, ahí estamos escuchando. Qué historia, Luis, qué curiosa que es, qué rara a su vez también, y qué historia del más allá, pero netamente del más allá, porque a veces charlamos sobre historias que tienen que ver con cuestiones referidas a cosas subjetivas, a cosas que por ahí quedan un poco en la conclusión de cada uno, y esto ya va más vinculado de lleno con otro plano, ¿me explico? Ahora te pregunto a vos, Luis, ¿qué opinión tenés vos de esta historia? ¿Cómo la tomás a esta historia? Bueno, en realidad creo que muchas veces partimos de ahí de algunos conceptos de paralelos universos, sí, o sea, al revés, de universos paralelos y que coexisten simultáneamente con nuestra realidad.
Y ahí muchas veces cuando tocamos el tema de la muerte, de espacios infernales, como también del cielo, aunque el cielo y el infierno pasarían a ser espacios simbólicos de nuestra creencia, pero estas apariciones de estas cuevas infernales está dentro de una realidad totalmente palpable, según lo que comentan los que han podido acceder allí. En realidad la Salamanca aparece en nuestra cultura en el siglo XV y XVI con las conquistas, cuando quisieron de alguna manera apabullar la religión y la idiosincrasia de nuestros nativos, ya que consideraban que los lugares donde ellos practicaban los rituales a sus dioses eran cuevas, y esas cuevas fueron denominadas Salamanca. Dicen que son muy difíciles de hallar. La que comenté, la que se encuentra en Villa Tulumba, hay una mujer que ingresó, una periodista, pero dice que le llevó más de una semana poder hallarla, después de haber estado por lo menos 70 veces en el mismo espacio, hasta que la cueva decidió abrirse. Bueno, obviamente estamos hablando de una ficción literaria, ¿no? No podemos confirmar que esto realmente es así. Bien, bien. Bastante completita la historia. Qué locura, no sé. Qué raro también. Creo totalmente lo que dice Luis. En las cuestiones que tienen que ver con otras dimensiones, en lo bueno y lo malo, lo respetamos a más no poder. A más no poder. Bueno, Luis, hoy no tenemos mucho tiempo, tuvimos algunas demoras antes, pero llegamos bien a cumplir con el relato del día de hoy. Feliz de poder charlar con vos una vez más y de poder también permitirnos esto, Luis, ¿no? Que cada tanto charlamos y surgen en el medio algunas historias y algunos relatos que van saliendo de nuestra Córdoba. En esta ocasión, un relato casi exclusivo, te diría, porque Luis lo va a estar presentando, pero digo, también de Villa María, de relatos de Villanueva, relatos del interior regional y también provincial. Estamos, Luis, te digo, haciendo una temporada 2 espectacular, así que la verdad te agradecemos mucho. Bueno, agradecido soy yo. Quiero también aclarar que esta leyenda que acabo de leer pertenece a los nuevos relatos que van a ser editados en el tercer libro de Leyendas Urbanas de Córdoba. Todavía no está llevado a los textos. Muy bien, Luis, perfecto entonces, todo listo, Luis. Queremos mandarte un abrazo grande, abrazo a toda la familia también y obviamente nos vemos el próximo viernes. Gran abrazo, amigo. Otro para ti, para ambos. Muchas gracias. Muy linda historia de Luis. La Salamanca del Diablo. Han despertado y uno se va los viernes siempre un poco asustado, ¿no? Y sí, un nuevo miedo tip desactivado con Luis Luján, Así que, Luis, le mandamos un abrazo bien, pero bien grande. Bueno, pausa.